La historia de la hacienda de San Gabriel. Marisol y Alicia Galván eran hermanas. La primera tenía 15 años y la segunda contaba ya con los 13. Y la verdad es que más que hermanas parecían amigas, pues se llevaban muy bien. Ambas muchachas eran hijas de Pedro Galván y Marisol García. Toda la familia vivía dentro de la antigua hacienda de San Gabriel, que hasta los tiempos de la Revolución Mexicana se dedicaba a la producción de caña de azúcar. El pueblo quiso tomar el nombre de dicha hacienda debido a su gran prestigio. Al paso del tiempo fue creciendo la población de tal forma que el casco de la hacienda quedó prácticamente en el centro del poblado, y de hecho, hasta los oficios religiosos se efectuaban dentro de la capilla de la ex hacienda de San Gabriel. Pedro Galván es agricultor, y durante el día se dedicaba a las labores del campo, en tanto que su esposa se encarga tanto del cuidado de los animales como del trabajo doméstico y de los hijos. El poblado de San Gabriel es extremadamente caliente todo el año, menos los meses de enero y febrero, que por razón del invierno se vuelve más fresco, pero durante los otros meses el calor llega a ser verdaderamente sofocante, y en época de aguas es bastante fuerte, además de tener que soportarse las oleadas de mosquitos que por la misma lluvia se producen. Afortunadamente para Marisol y Alicia, en la parte de atrás del casco de la hacienda, pasa un arroyo de caudal regular y por su curso corre el agua todo el año, aún en época de estiaje. En la parte que colinda con ella, el cauce del río ha hecho una especie de playa natural, lo que les permite disfrutar del sitio sensacionalmente. Normalmente las niñas asisten a la escuela por la mañana y a la salida de clase se van a la casa y después de saludar a su mamá se van al arroyo a refrescarse, pues a esas horas el calor es verdaderamente sofocante y ahí el par de hermanas, además de mitigar el bochorno, pasan un rato muy agradable, por la cuestión misma de la playa natural que se hace en ese sitio. Así pues, las niñas se divierten un rato jugando, y ya más tarde, reanimadas por el agua fresca, se dirigen a su casa. Toman sus alimentos con sus padres y sus hermanos mayores que trabajan, por cierto, con el papá en la siembra de la caña de azúcar. Los hermanos de Marisol y Alicia se llaman Juan y José Galván. Por las tardes, las niñas hacen la tarea de la escuela y alguna labor que su señora madre les pide realizar, para que, como es costumbre en los pueblos, acostarse temprano a dormir, para levantarse al día siguiente muy de madrugada y con muchas ganas de trabajar, y así continuar con lo acostumbrado. Un buen día y por azares del destino, ambas hermanas rompieron la rutina de su vida. De la escuela fueron a la casa porque sus padres habían tenido que salir fuera del pueblo debido a que tenían que ver al doctor, pues doña Marisol se había estado quejando de un dolor en el estómago y su esposo la tuvo que llevar a la ciudad para que la revisaran y por lo tanto llegarían más tarde, pues del médico había que tomar el autobús de vuelta al pueblo y este salía hasta las 8 de la noche. Las dos hermanas ya habían terminado de hacer sus labores de la escuela y de la casa. Empezaron a aburrirse, pues ya no tenían más que hacer, y Alicia le dijo a Marisol: «Oye, hermanita, hace un calor insoportable y los moscos me están comiendo. ¿Qué te parece si nos vamos a refrescar al arroyo? La temperatura está verdaderamente insoportable». La hermana mayor le respondió: «Me parece bien, porque mis papás van a regresar hasta tarde. Vamos a dejarles una nota avisándoles por si acaso llegan antes, de que vamos a estar en el río y que no nos tardamos». Así pues, las dos hermanas sin más se fueron al riachuelo, y ahí se estuvieron jugando un buen rato, cuando de repente el cielo quedó cubierto de nubes grises y se desató una tempestad terrible que las hizo salir del agua, pero no quisieron arriesgarse a irse a la casa porque estaban cayendo muchos rayos y muy fuertes, por lo que tuvieron que esperarse un buen rato hasta que la tormenta eléctrica cesara. Las muchachas se protegieron a la orilla, en una especie de cueva que se formaba con unas rocas. Así pasó el tiempo esperando que la tormenta eléctrica terminara, pero esta estaba bastante intensa, y más valía encontrar refugio en un lugar seguro, y ahí se quedaron tranquilas hasta que los rayos terminaran de caer. Cuando la tormenta terminó, las muchachas se pusieron en marcha hacia la casa.
Pero ya se había hecho de noche, y cuando se encaminaban hacia su hogar, empezó a soplar de repente un viento helado, el cual silbaba terriblemente. Ambas hermanas, azoradas por lo que estaba pasando, detuvieron un instante la marcha, cuando a lo lejos se empezó a escuchar un ruido. Era algo parecido al gemido de un animal herido. Las dos niñas trataron de detectar en la oscuridad qué animal era el que aullaba, pero ya era tan de noche que no se veía absolutamente nada. Los aullidos aumentaban de intensidad, acompañado de la fría racha de viento helado. Cuando se acercaba aquello que producía el quejido, cambió de repente de tono, y ahora se escuchaba un fuerte llanto. La voz era de una mujer que decía: ¡ay! ¡Ay! ¿Qué va a ser de mí? Las hermanas no sabían qué hacer. Cada vez que se escuchaba más cerca el ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Instintivamente las dos jóvenes voltearon hacia la dirección de donde venía el quejido, cuando de pronto, asombradas, vieron pasar a una señora muy fea, y dicha visión les produjo mucho miedo. La mujer lloraba y se quejaba mucho diciendo: ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Cuando Marisol y Alicia estuvieron más cerca de la dama, pudieron observar que la aparición no estaba sustentada sobre el piso, es decir, estaba flotando en el aire. No le pudieron ver bien el rostro, ya que estaba cubierto por un velo muy fino, por donde se dejaba ver una cara arrugada, y tras del velo raído se observaba un cabello negro, que se veía viejo y desarreglado. La señora cubría su cuerpo con un vestido blanco, pero este ya se encontraba roído quizá por el tiempo. La aparición pasó junto a las muchachas gritando su letanía: ¡ay! ¿Qué va a ser de mí? Marisol y Alicia, asustadas, y ya no pudiendo soportar más lo que veían y oían, cayeron al suelo desmayadas, y no se acuerdan cuánto tiempo pasaron inconscientes. En lo que estas niñas vivían esta experiencia horrible, sus padres llegaron al pueblo, y al entrar a la casa lo primero que vieron fue la nota que ambas hermanas dejaron en la mesa del comedor, y como ya era tarde, salió el papá disparado acompañado de sus dos hijos a buscarlas, y las encontraron camino al arroyo todavía desmayadas. Las levantaron y se las llevaron cargando a casa. Cuando Marisol y Alicia volvieron en sí, les platicaron a sus afligidos padres lo que les había pasado, y que cuando tuvieron la aparición tan cerca, presas del miedo, perdieron el sentido y ya no supieron más de sí. Don Pedro Galván recordó la historia que le había contado su abuelo, quien había trabajado en la entonces hacienda de San Gabriel. Esta hacienda había pertenecido a don Juan García de León, quien estaba casado con una dama de la aristocracia porfiriana de nombre María Josefa Bustamante de García de León. Dicho matrimonio procreó dos hijos, el primero de ellos varón, quien se encontraba estudiando en Madrid, España, en tanto que la hija ya se había casado y vivía con su familia en la Ciudad de México. Doña María Josefa estaba muy preocupada por las constantes ausencias de su esposo, y se decidió a investigar la causa de esto. Y después de largas pesquisas, descubrió que el motivo por el cual su marido se ausentaba de la hacienda constantemente se debía a que don Juan García de León tenía amoríos con una noble dama viuda y rica de la ciudad, la cual poco tiempo tenía haber perdido a su cónyuge, quien falleció a causa de fiebres, dejando a su noble esposa inmensamente rica, además de joven. La fortuna que había heredado la noble dama era lo bastante regular, por lo que la viuda no tenía ninguna preocupación en lo económico y podía vivir con bastante lujo, sin tener que preocuparse por el mañana. Esta dama era la causa de las constantes ausencias de don Juan. Al enterarse de las andadas de su esposo por parte de su mozo de confianza, doña María Josefa salió corriendo de la hacienda de San Gabriel y se dirigió al río, inconsciente de sus actos y desesperada por el profundo dolor y la decepción que sentía. En un momento de arrebato, se arrojó al agua y por sus pesadas ropas se hundió
y falleció ahogada. Cuando salieron a buscarla, la encontraron ya sin vida, y hubo que esperar a que llegara don Juan García de León para hacer la velación del cuerpo. Los restos mortales de doña María Josefa Bustamante de García de León quedaron sepultados en la cripta familiar de la hacienda de San Gabriel. A los funerales de la noble dama no pudieron asistir sus hijos, ya que el varón se encontraba en España, y a su amada hija ya no le daba tiempo de llegar de la Ciudad de México, por lo que ésta únicamente pudo estar en los novenarios de su madre. Las voces del pueblo dicen que el alma de doña María Josefa vaga por el lugar, esperando el día del juicio final. La pobre mujer vive llorando su pena y esperando el perdón que Dios le otorgue ese día para que pueda descansar eternamente. Marisol y Alicia dejaron de frecuentar el tan amado arroyo por un buen tiempo, pero por fin un día que el calor era sofocante, Marisol le dijo a Alicia: «Oye, hermanita, ¿qué te parece si volvemos a Riachuelo como lo hacíamos antes? No debemos de temer a nada. Yo pienso que lo que vimos esa noche fue pura figuración de nosotras, por el susto que nos habían provocado los rayos. Vamos pues a divertirnos un rato, ¿qué te parece?» Alicia estuvo de acuerdo y pidiéndole el debido permiso a su mamá, fueron al río a pasar el tiempo. Lo primero que hicieron las muchachas es ir al lugar donde les pareció ver la aparición, y la sorpresa que se llevaron es que observaron que en la piedra donde acostumbraban sentarse estaba grabado un pie pequeño, que nunca antes había estado, y a un lado el velo desgarrado de la mujer, con unos cabellos negros enredados. Se dijeron entre sí las hermanas: «Fue cierto lo que vimos la noche de la aparición. El pie de la difunta está grabado en la piedra, y ahí es el sitio donde ella buscó a la muerte arrojándose al agua para ahogarse. Eso también lo prueba el hecho de que dejó su velo en ese sitio. Vámonos mejor a casa, y ya no volvamos a este lugar». Don Pedro Galván escuchó preocupado la historia que sus hijas les había contado, y mejor mandó hacer una cruz en la roca, y además la bendijo por aquello de que fuera cierta la historia que se contaba en el pueblo. Asimismo, se dieron varias misas en la iglesia, y todos empezaron a pedir por el eterno descanso del alma de doña María Josefa, para que Dios le perdone el pecado tan grande de haberse privado de la vida, y la señora pueda descansar desde ahora, y no tener que esperar hasta el día del juicio final. A partir de estos acontecimientos, el alma de doña María Josefa no volvió a aparecerse por el pueblo de San Gabriel, y sus habitantes viven en este lugar con la tranquilidad habitual y ya no con los sobresaltos producidos por esta aparición.